Muchas gracias, Adriana, por estar ahí. Bueno, Gaby, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Veo que somos una gran comunidad, mucha gente de Argentina y de otros lugares de América Latina. Y creo que la verdad que es una oportunidad, esta charla que de alguna manera cierra un ciclo que empezamos, si no me equivoco, Gaby, en el mes de abril, con una cantidad muy diversa de charlas, no sé cuántas, pero muchas, y que de alguna manera trataron de dar lugar, entiendo que seguiremos, pero que dieron lugar no solamente a nuestros docentes, sino a distintas iniciativas, digamos, tanto del sector privado como también de nuestros graduados. Y hoy de alguna manera tenemos como la frutilla del postre, porque tenemos a nuestro compañero docente, pero también a nuestro decano, que va a hablar de un tema que tiene que ver con, que tiene que ver con justamente algo que se nos viene, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el turismo de proximidad, porque va a haber muchos lugares que por ahí no son turísticos o no los identificamos como turísticos, pero que bueno, vemos que hay oportunidades para desarrollarlos y para que comiencen un camino en este sentido. Si bien ya veníamos en el CEPLADES trabajando con esto, y Rodrigo ya hace bastantes años, con lugares como el norte neuquino, como otros ejemplos que él va a dar hoy, creemos que justamente hoy este es un tema como estrella, en la medida que todo el mundo va a empezar a mirar alrededor qué es lo que tiene, ¿no es cierto? Así que, bueno, bienvenido Rodrigo, todo el mundo conoce que Rodrigo es licenciado en turismo y doctor en geografía, y que somos parte de un centro de investigación que tiene que ver con la planificación turística. Se llama CEPLADES y que tenemos una página web que pueden consultar, donde también hay muchos papers y trabajos que les pueden ser de utilidad. Bueno, nada más, y bueno, un placer, Rodri, adelante. Gracias. Ahí vamos. Gracias, Adriana. Hemos tenido múltiples problemas para comenzar. La computadora anda siempre bien y hoy justo se murió. No sé si la conexión a la computadora, tuve que cambiar computadora a último momento, así que no arranco de la mejor manera. Agradezco al equipo técnico ahí que me bancó y a los que supieron esperar este rato. Pero bueno, ahí vamos. ¿Me ven para arrancar y ya estar tranquilo? ¿Se ve bien la pantalla compartida? Se ve bien, Rodrigo, y se te escucha muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, Adriana, por tus palabras. Como decía nuestra compañera, este es un tema que venimos trabajando en CEPLADES desde hace un rato largo. Y lo que yo voy a contar hoy, de alguna manera, es una suma de metodologías, de aproximaciones y de aprender haciendo con la gente de los destinos turísticos desde que, más o menos allá a inicios de 2007, con un proyecto de extensión, empezamos a imaginarnos, bueno, acercar algunos de nuestros saberes y comenzar a hacer transferencia, particularmente en la zona norte de Neuquén. Las experiencias que yo quiero contar comenzaron en Andacollo, Huinganco, a partir de poder pensar que la asociatividad era un vector para poder trabajar formas de hacer distinto en los destinos turísticos de montaña. Rápidamente nos vinculamos con un proyecto que supo liderar a nivel nacional el desarrollo de destinos emergentes, como fue el PROFODE, el programa de fortalecimiento de destinos turísticos emergentes, que allá por, digamos, a 2 años de haber empezado con esa actividad, cerca del 2009, se contactó con nosotros, vino a CEPLADES y nos vino a contar que quería, bueno, reproducir esa primera experiencia, pero con mucho más, con un trabajo de 1 año en 5 destinos del corredor Neuquén Norte. En ese momento, Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Manzano Amargo y Barbarco.
Empezamos con parte del equipo de CEPLADES, concretamente éramos 4 o 5, ahí estaba Magdalena Perini, estaba Matías Gallardo, de quien ahora un ratito voy a contar voy a traer a colación una parte de su trabajo, y también Martín Mendieta, en realidad como una extensión del quehacer de nuestra cátedra de formulación de proyectos. Y lo que fuimos trabajando con ese primer grupo extendido, asociativo grande, en Neuquén Norte, después lo pudimos hacer con experiencias en todo el país, en distintos lugares seleccionados por Profode, que fueron desde Esquel y los destinos pesqueros al sur de esa comarca, hasta bien al norte en el territorio del impenetrable chaqueño, pasando por el Iberá. Bochi trabajó en Valle de Uco, en Mendoza, tuvimos alguna experiencia en Entre Ríos, el corredor Paraná inferior, y también algunas experiencias que voy a contar acá de la Villa de Merlo en San Luis, y ya por afuera del Profode, lo último, año 2017, lo quiero decir porque en realidad fueron 10 años de compartir experiencias y estas problemáticas en estos destinos, concretamente la ruta del Pehuen. Lo que voy a mostrar hoy, entonces, son algunas reflexiones estratégicas de cómo sentar justamente las bases de la innovación turística, pero con un sentido estratégico. El contexto lo hemos reconocido y se han contado en muchas de estas charlas que venimos dando en el ciclo de la facultad, es la consolidación de un escenario de post-turismo que de todas maneras significa una hibridación, un mixturaje entre la función turística y residencial. Y esto de que el turismo entra en la vida cotidiana y que en la vida cotidiana también se reproducen funciones turísticas. Las vacaciones permanentes, decimos, o el trabajo mientras se viaja, también en los imaginarios, de manera continua. En el contexto de la pandemia, y pensando ya en una post-pandemia, sin lugar a duda lo que van a emerger son nuevas búsquedas. Y aunque todavía hay pocas certezas, algunas de ellas tienen que ver con que seguramente esas nuevas búsquedas van a estar orientadas a destinos seguros y por ende también destinos lejanos. Lo decíamos algunos años, pero imaginarán que de todas maneras lo recontraafirmamos ahora, es la oportunidad de los destinos emergentes, porque de alguna manera son los que, aún siendo emergentes, aún con un potencial de atractivos naturales y culturales, no están posicionados en los mercados, pero aún así, digamos, pueden tocar el nervio de la sensibilidad de esas búsquedas. En este contexto, lo que quiero proponer son algunas series de reflexiones para poder canalizar oportunidades y para poder trabajar vectores, ejes, pautas de diferenciación, de valor y de posicionamiento de esos destinos emergentes. En ese sentido, nosotros le llamamos a esto la base de la innovación turística. Durante mucho tiempo, en estos destinos emergentes en los que fuimos trabajando, nuestra principal tarea era trabajar sobre dos cuestiones. Primero, cómo innovar a través de experiencias, y después, cómo poder hacerlo de manera asociativa. Cuando nos tocó trabajar en la ruta del Pehuen, la primavera de 2017, nos pusimos a pensar en territorio que hacían falta alguna vuelta a los básicos que no estaban internalizados en estos destinos. Y le llamamos a eso, a esta secuencia de 3 enfoques, de 3 puntos, la base estratégica de la innovación turística. Concretamente, volver a repensar lo que aprendemos en las primeras clases de introducción al turismo respecto de los roles de los destinos, como insumo necesario para redefinir estratégicamente mercados de referencia. Ese es el sentido de la oportunidad, de poder revisitar y volver a redefinir la atractividad de nuestros destinos, para luego sí, recién y como insumos,
poder entender que la verdadera base de diferenciación, generación de valor económico turístico y posicionamiento de estos destinos es el desarrollo de experiencias. En esta charla, que tendrá 1 hora y cuarto, lo que les propongo es recorrer esta dirección, ¿sí? ¿Se escucha bien, no? Sí, se Muy bien, escucha muy bien. ¿Sí? ¿Y se ve bien también? Ok, sigo. El primer punto es repensar los roles del destino. Y es tan elemental como volver a las carpetas de introducción al turismo. Lo que está ahí puesto como imagen al costado es una captura del Plan Federal Estratégico Sustentable. Fíjense que es una de sus actualizaciones al año 2011. En nuestra mirada, uno de los grandes aciertos y verdadera contribución del Plan Federal fue pensar un mapa federal de oportunidades turísticas. Cuando nosotros lo vimos, no pudimos dejar de reconocer el aporte de Bullón y la teoría del espacio turístico. Y es un momento de volver a lo básico, es un momento de volver a concebir el espacio turístico definiendo los roles de las zonas y las áreas y fundamentalmente de los centros turísticos que descubrimos, diría en todos los destinos emergentes donde pudimos trabajar, que no solamente no está concientizado, sino que muchas veces no se sabe. Y como no se sabe, se pierde la oportunidad de encontrar el sentido estratégico de la oportunidad de un territorio con vocación turística. Por eso pensamos que volver a concebir el rol de los destinos y volver a hacer enseñanza y volver a lo básico, definiendo el rol de los destinos, es casi sinónimo de oportunidad ganada o perdida. Lo interesante es que los roles de estos destinos, como sucedió, tal vez con una lupa grande en ese momento, porque se hizo a nivel país y a nivel de cada región, debe hacerse con una base social y participativa. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un ratito, pero cuando hacemos zoom a cada una de esas zonas y a cada uno de esos mapas de oportunidades, evidentemente, y eso es algo en lo que hoy quiero hacer un hincapié especial, quedan afuera muchos territorios en esa mirada que en la teoría del espacio de Bullón era de un espacio turístico discontinuo y que en esta hibridación que propone el posturismo pasamos a un espacio turístico continuo. Pero sobre eso volveré en un ratito. Esta ya pues simplemente para volver a refrescar algunos de esos conceptos que aprendemos en cualquier curso introductorio en nuestras facultades, ¿no? En nuestras carreras. Volver a repensar cuál es nuestro rol como destino turístico, si somos un centro de estadía, de distribución, de escala o de excursión, si compartimos algunos de estos roles, y fundamentalmente, y como voy a señalar dentro de un rato también, cómo podemos pensar, sobre todo cuando se trata de planificar regiones o macroregiones turísticas, roles integrados de destinos. Este aspecto, que debe ser unidad 3 o 4 de introducción al turismo, que yo lo aprendí en 1990, lo volví a descubrir como una aplicación muy interesante cuando la persona que me presentó recién, Adrián Otero, trabajó en el Plan de Desarrollo Turístico de Iberá. Yo creo que casualmente fue también 2011 o 2013. Por ahí está la fecha. Sí. En ese momento, para la microrregión Iberá, yo sé que hay muchos colegas ahí presentes de esa zona, se pensó y se tradujo ese mapa de oportunidades, esa actualización de ese mapa de oportunidades en roles de destinos. Y para cada uno de los centros turísticos se pensó cómo podría funcionar como centro de estadía, de distribución, de escala y de excursión, tanto en su característica actual como potencial. Cuando pude volver a la región
4 o 5 años después, hasta 6 años después, en territorio ya se habían pensado estos roles, y este esquema que les muestro acá, de alguna manera ya había quedado felizmente viejo, porque algunos destinos habían comenzado a asumir su rol potencial y trabajar, y por ende comenzar incipientemente a ser o centros de distribución o de estadía o de escala, ya no potencial, sino actual. Quiero mostrar esto porque es verdaderamente el punto de partida. Y si hay un tema sobre el que sensibilizar respecto de la vocación del territorio, es comenzar a pensar desde el momento cero en los roles integrados de destinos turísticos en una región o zona. Pero claro, eso que se concibió, bueno, tanto como en lo que mostraba con el Plan Federal de Estratégico de Turismo Sustentable, como en esa aplicación que recién les conté que hizo el equipo de Adrián Otero en Iberá, de todas maneras era el espacio turístico concebido, en este caso por los planificadores, ¿sí? Lefebvre inclusive lo denomina la élite de los planificadores en el sentido de, bueno, que son los que de alguna manera hacen el mapa. ¿Qué espacio turístico se concibió en ese momento? Pero abordándolo localmente, ¿qué espacio turístico podemos repensar a partir de roles más especializados, a partir de hacer lupa en el territorio para ver muchas más vocaciones y posibilidades de experiencias, y fundamentalmente a partir de integrar esos destinos? Lo que ustedes ven ahí, casi en el centro de la imagen, corresponde en lo que el plan contemplaba como un área turística, todo lo que está alrededor de las dos grandes lagunas de Iberá. Sin embargo, ¿cuántos destinos turísticos emergentes están ahí? Bueno, no menos de 8 o 9. ¿Cuántos corredores? ¿Cuántas experiencias, inclusive por afuera de ese espacio turístico discontinuo, en la casa de pobladores, en historias, en nuevos corredores que pueden plantearse por afuera del espacio turístico concebido? ¿Cómo podemos volver a hacer nuestros propios mapas de oportunidades? Porque entonces lo que sucede es que pasamos del espacio turístico discontinuo que nos enseñaba Bullón al espacio turístico continuo, ¿sí? Me esforcé en poner ahí, bueno, tal vez la del Chocón sea un poco la excepción, pero en todos los casos son todas fotos mías, sí, son todas fotos mías, que muestran espacios, pedazos de territorio que seguramente no figuran en un mapa de oportunidades porque no están adentro de un corredor, de un centro, de un área, de una zona o de una travesía. Es lo que nos pueden contar los lugareños, los rincones, lo que está por afuera del mapa, lo que está en un costado de la ruta, las historias de los pueblos, los imaginarios que se trasuntan en nuevas formas de concebir el territorio para esas oportunidades. Esta diapo para mí es como un punto fundante de volver a pensar el territorio. Digamos, si queremos aprovechar la oportunidad, esto es un quiebre. Y significa, la hibridación turística recreativa significa una oportunidad para hacer esto. Entonces, y cerrando un poco este primer punto de repensar los roles, se me ocurren dos desafíos. En primer lugar, tenemos un gran trabajo a escala local para completar el mapa de oportunidades. ¿Qué pasa cuando hacemos zoom sobre ese espacio turístico que ya no es discontinuo? ¿Cuántas oportunidades nuevas de experiencias, de historias, de relatos, de vivencias podemos destacar, ¿sí? Para que en ese mapa en zoom aparezcan muchos más roles integrados? Y esa es la segunda cuestión, pensar roles integrados del destino. Surgió mucho en la ruta del Pehuen, porque en algún momento Aluminé se dio cuenta que sus historias, sus tematizaciones, sus conceptos, en definitiva sus experiencias, pues estaban muy integrados a Villa Pehuen. Y lo mismo pasaba con Cabiahue, y lo mismo pasaba con Junín de los Andes, ¿sí?
Completar el mapa de oportunidades, pensar roles integrados de destinos, es, en mi modo de ver, agenda cero de empezar a aprovechar las oportunidades de la pospandemia valga la redundancia, en la oportunidad que hay para los destinos emergentes. Y una pequeña muestrita. Al final de esta concientización, pudimos trabajar esto en uno de los talleres en la ruta del Pehuen. 3 preguntas disparadoras que verdaderamente actuaron sobre los actores locales, gestores públicos, pero también emprendedores privados, para repensar las oportunidades de su territorio. 1, ¿qué roles se identifican para cada uno de los destinos de la ruta del Pehuen? Les puedo asegurar que eso ya patea el tablero, ¿sí? 2, ¿qué hay que hacer para asumir esos roles, activarlos o mejorarlos? Y finalmente 3, ¿cómo integrarían esos roles de los destinos? ¿Cómo empezar a entender que el pueblo de al lado no es la competencia, sino que forma parte en el imaginario del post-turista de esa experiencia integrada? El segundo punto para seguir trabajando oportunidades es poder ir al punto básico de lo estratégico, definir el mercado de referencia. Nosotros decimos que lo primero es lo primero, el sentido que debe tener, el sentido estratégico que debe tener un proyecto, un destino, siempre comienza por la definición del mercado de referencia, que se explica en la pregunta que está ahí abajo. ¿Estamos en el mercado que queremos o debemos estar? Lo que me pasaba cuando llegaba, sí, me empezó a pasar en las ovejas, y después implementé esa metodología de un poco de cliente misterio en cada uno de los lugares destinos emergentes en los que me tocaba trabajar. Todavía no. Hacíamos en las ovejas la caseta de visitantes, de información a visitantes, está en la entrada del pueblo. Entonces entrábamos y decíamos qué podíamos hacer. Y lo que veíamos era que en las recomendaciones que nos daba la gente de turismo, que de alguna manera transmitía bastante fielmente lo que el mismo pueblo pensaba de su mismo lugar como potencial turístico, estaba muy acotado a una sola de las posibles necesidades insatisfechas o búsqueda de experiencias en los mercados actuales y potenciales, que era básicamente conocer y descansar. Bueno, puede ir a dar una vueltita por el pueblo, lo más lindo del pueblo es el mirador, y después si quiere, ¿cómo está su auto? No, su auto es bajo. Si su auto fuera más alto, si tuviera camioneta, podría ir a conocer las lagunas encadenadas allá, que quedan a 60 y pico de kilómetros. El pueblo estaba perdiendo el potencial de encontrar o de canalizar muchas búsquedas de necesidades insatisfechas o experiencias memorables. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el turista actual o potencial para poder elegir alguno de estos destinos? En ese momento hicimos este trabajo yo me acuerdo que lo hicimos con Bocci, con María Magdalena Perini y con Martín Mendieta. Y para nosotros fue un aprendizaje fuerte, porque nos dimos cuenta que lo que enseñamos en proyectos, lo que enseñamos a nivel proyecto del sentido estratégico, nosotros decimos que el proyecto empieza y un proyecto es los mercados en los que puede estar, con lo cual el proyecto empieza y se cuenta en función de los mercados que puede atender. Para nosotros fue un flash poder pensar que esto también se daba, y muy claramente, y sobre todo, en los destinos emergentes. Y lo fuimos probando en cada uno de los lugares del Profode donde fuimos trabajando, y verdaderamente significó un clic mental, primero de nuestro equipo y después fundamentalmente de los gestores públicos y también de los operadores turísticos, muchos de ellos muy incipientes en su actividad, que guiados mucho por la dotación factorial, lo que tengo, el volcán, el lago, la montaña, tal museo, acotan mucho sus posibilidades de mercados de referencia a eso. Y no se ponen a pensar que pueden incentivar el nervio de búsqueda de muchísimas otras
oportunidades de experiencias memorables. La cuestión del mercado de referencia la trabajamos como una adaptación de lo que Lambin en su libro Marketing Estratégico escribió hace más de 20 años. También tiene un libro que se llama Marketing Estratégico, que en el capítulo 5 identifica que la base estratégica de un emprendimiento es definir su mercado de referencia en un modelo de tríada, cosa que también me gustó porque después, también en la concepción del espacio de Lefebvre, aparece este modelo de tríada, ¿no? Y yo creo que no es coincidencia que los dos sean franceses y esa forma de poder pensar en abstracto, en este caso, las oportunidades. En esa tríada, la primera pata es la más importante y la que define la estructura de los mercados de referencia. Yo creo que hay entre la audiencia muchos de los asistentes a esos cursos de Profode, y prácticamente nos pasábamos una mañana entera pudiendo identificar cuáles son esas primeras patas. Esas primeras patas tienen que ver con las necesidades de base o función de base, lo que la gente tiene en la cabeza para elegirme, tanto a nivel de emprendimiento como de destino. Solamente a partir que definimos toda esa estructura de primeras patas, pasamos a identificar los grupos de consumidores y recién ahí le destinamos tecnología, ¿sí? El proceso va en el sentido de las agujas del reloj. Y cuando empezamos a trabajar con esto, concretamente con la cátedra de proyectos, pero después, cuando lo pudimos hacer en destinos emergentes, nos dimos cuenta que, digamos, hicimos patente que en la mentalidad de los que estaban a cargo del desarrollo turístico de estas localidades, siempre el proceso iba al revés, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se piensa una tecnología a modo de un producto, un servicio o una experiencia como satisfactor, y recién ahí comienza a pensarse en la posibilidad de encontrar una demanda. Segundo, ruptura estratégica, ¿no? La primera era repensar, entender que pasamos de un espacio discontinuo a uno continuo, ahora, y lo venimos haciendo como docencia hace muchos años, más de 10, que la noción estratégica pasa por empezar a pensar los mercados de referencia, ¿sí? Esa es la tarea. Poder pensar cuántas primeras patas. Ahora con algunos ejemplitos que le voy a mostrar va a bajar un poco la realidad. Sí, la siguiente. Para poder entenderlo, siempre nosotros contamos el caso de un hotel en una capital provincial. La función de base tradicional es el alojamiento. Es bastante más que el alojamiento, no nos vamos a meter en eso. La función de base tiene que poder estar lo suficientemente establecida en lo fino para poder decir que no es es un tipo de alojamiento. En este caso, bueno, es el caso del Hotel del Comahue en Neuquén, es un alojamiento en un hotel tipo 4 estrellas, con accesibilidad céntrica, con características de hotel para actividades gerenciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso define su primer mercado de referencia, esa primera pata, pero también claramente ofrece el mercado de referencia de la restauración, de acontecimientos programados, y desde hace muchos años ya del encuentro gastronómico y social con el bar que tienen en la esquina. El Hotel del Comahue está, o debiera estar, cuanto menos, en 4 negocios. Y esos 4 negocios están determinados en primera instancia por las primeras patas de esas primeras funciones de base. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles ahora es algunos casos en los que pudimos trabajar. El primero es las ovejas. Cuando lo que pasaba en las ovejas es que el pueblo estaba en el conocer y descansar, y eventualmente en algunas actividades en naturaleza. Nosotros encontramos cerca de 9 mercados actuales y unos 5 o 6 mercados potenciales en las ovejas, a partir de poder identificar la vocación de turistas que tengan en su cabeza visitar las ovejas. El más básico de todos siempre es conocer. La función de base más básica es siempre conocer y descansar. La pesca deportiva es otro. El turismo en la naturaleza es otro. Las experiencias de aventura, que es diferente al turismo en naturaleza, es otro. Turismo religioso y cultural es otro. Turismo deportivo es otro. Turismo de intereses especiales con connotaciones científicas, fundamentalmente arqueológicos, es otro. En el aire pude tirar 6 o 7 mercados de referencia actuales en los que estaban las ovejas, y que si no existe la mirada de poder definir mercados de referencia,
Es como el agua, es como intentar, siempre pienso en esta metáfora, es como intentar atrapar el agua de un río con los dedos, ¿no? Se escurren las oportunidades al no poder pensar estructuras de mercados de referencia, ¿sí? Otro caso que trabajamos es el corredor del Paraná inferior. Este fue uno de los últimos que pudimos trabajar. El corredor que a la vera del río Paraná, por eso se llama inferior, articula desde San Nicolás de los Arroyos hasta Campana. Al principio claramente conocer y descansar, pero después pudimos trabajar ahí turismo y naturaleza, fiestas y festivales populares, acontecimientos programados deportivos, la pesca deportiva, el turismo educativo, el turismo cultural, el turismo náutico, y otros tantos mercados de referencia potenciales que quedaron ahí flotando en las charlas con los emprendedores. ¿Qué pasa cuando uno pone a los actores locales a pensar mercados de referencia? El resultado es que se empieza a llenar de producto, ¿sí? Se empieza a llenar de experiencias. En ese momento decía, se empieza a llenar de productos. Se empiezan a llenar de oportunidades en términos de ofertas de turismo y recreación. Porque a partir de diversificar mercados, cuando lleguemos a la tercera pata de cada uno de esos productos mercados o mercados de referencia, la tarea finalmente es un mapa, el resultado es un mapa no solamente de oportunidades, sino de muchísimas experiencias integradas en diferentes mercados también conectados, ¿sí? Lo mismo hicimos, esta es una escuelita donde pudimos trabajar los mercados de referencia de El Sausalito, es el punto extremo de llegada en el noroeste del impenetrable chaqueño. Todos los que están marcados en amarillo son potenciales. Quise poner este caso porque claramente era, fíjense, turistas de conocer y descansar, turistas de trabajo en el extremo superior izquierdo de la pantalla, y turismo de pesca. Actualmente trabajan muy incipientemente con eso, pero fíjense todo el potencial de productos mercados o de mercados potenciales que tiene a partir de identificar posibles necesidades insatisfechas. Tercer caso, cuarto caso, Iberá Corrientes. Esto lo saqué directamente del plan de desarrollo de Iberá. 4 mercados de referencia. Yo creo que si hoy vamos a hacer un estudio, inclusive hasta tenemos otros mercados hilando en el fino de esas búsquedas, ya no de necesidades, sino de experiencias. Observación de aves, turismo y naturaleza, fiestas populares de Corrientes, bajamos un cachito más, turismo aventura, dale, ahora para arriba. No, volé. Otra. La oportunidad de Iberá, turismo religioso, sol y playa y pesca deportiva. La oportunidad de Iberá es una cosa que nosotros nombramos y que a partir, lo aprendimos en Iberá y lo empezamos a resolver en los otros destinos en los que fuimos trabajando. Nosotros decimos es el mercado de referencia oportunista. Es el mercado de referencia donde están englobadas todas las búsquedas experienciales que no son estrictamente los otros mercados de referencia, pero es hacia donde puede crecer el destino, hilando tematizaciones que lo vayan haciendo cada vez más diverso y diferenciado, ¿sí? Es una gran decisión a nivel de mercados de referencia, a nivel de planificación turística, poder pensar esta bolsa de gatos a nivel de productos turísticos y de experiencias. Lo interesante también, para continuar lo estratégico de definir mercados de referencia, es que después hay que decidir cómo se labura cada uno de ellos. Lo interesante de definir mercados no es solamente, es muy estratégico, pero no es solamente decir en qué mercado estoy y debiera estar, sino cómo debo cubrir a ese mercado, cómo me debo dirigir. Y nosotros ahí propusimos que había una estrategia diferente para cada mercado, cada función y cada tipo de cliente y tecnología. Para observación de aves, especialista en producto. Para turismo naturaleza, especialista en clientes.
Yo hoy, si me apuran un poco, yo creo que ya no pondría más especialista en clientes. El especialista en producto es el que se especializa en una respuesta, en un producto en concreto, y barre con la multiplicidad posible de segmentos de consumidores. Al revés, el especialista en clientes se especializa en un cliente y le tiene que dar digamos, una dosificación importante de productos y servicios a ese cliente. No es la realidad de los destinos emergentes. Sería bueno trabajar en especialista en producto o en una estrategia de generalización, ¿sí? También está la posibilidad de hacer especialización selectiva, siendo especialistas de diferentes tipos según cada tipo de producto marcado. Se dijo que el turismo religioso, por caso en el Iberá, era de concentración, porque estaba muy específicamente según cada una de las fiestas y festivales populares, por ejemplo la del Gauchito Gil, o algunas de esas fiestas que son como muy especiales, con una demanda muy concreta y donde la búsqueda del cliente va estrictamente a algo muy específico, con un cliente concreto y con una respuesta tecnológica muy, muy concreta y completa. Estrategias de cobertura, entonces, es la respuesta inteligente a poder definir buenos mercados de referencia. Bien, ¿preguntas hasta acá? El micrófono, falta mucho. Prueba con 2 dedos. Media hora. Prueba con 2 dedos, sí. Como el micrófono de vuelta, ya. ¿Preguntas, no? No hay preguntas, Rodrigo, por ahora en el chat. Okay. Si querés, después habilitamos preguntas al final. Está ¿O bien. querés que vayan No, habilitando perfecto. micrófono? ¿Se entiende bien y se escucha? Sí, sí. Bien. Sí. La tercera cuestión y el eje de la charla de hoy, tal vez, y a lo que le voy a dedicar más atención y tiempo, es entonces pasar a, sobre esta base estratégica, repito, definir roles de destinos integrados. Y una vez que tenemos ese plantel territorial y que identificamos la vocación del territorio, poder encontrar mercados. El tercer punto, entonces, es hacernos cargo de hacer mejor las cosas, haciendo de otra manera. Y ese es el concepto de innovación. Yo siempre contaba en los cursos del Profode la diferencia entre la creatividad y la innovación, o entre el creativo y el innovador, ¿sí? La creatividad significa pensar diferente. Y nosotros en todos lados estamos llenos de gente creativa. Pero la innovación, teniendo como insumo la creatividad, es hacer diferente. Esto marca una diferencia, no es lo mismo pensar que hacer. El combo es pensar y hacer, pasar a la acción. Y por eso quiero traer este concepto de Boscherini y Joel, que también venimos trabajando con Magdalena en los distintos espacios en los que trabajamos, y este concepto de innovación entonces que alude al potencial para romper rutinas pasadas, con el objeto de enfrentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos, creando, recreando las ventajas competitivas. Romper rutinas pasadas no significa que todo lo que se hizo antes se viene haciendo mal, pero muchas veces nos anclamos en formas de hacer que son estandarizadas, que terminan siendo gigantescas y amplísimas zonas de confort, y que de todas maneras nublan la visión para poder encontrar nuevas respuestas a nuevos problemas en el campo del turismo. Esta cuestión que nosotros tomamos de Boscherini y Joel hace más de 10 años es hoy crítica para poder pensar esta estrategia de aprovechamiento de oportunidades para destinos emergentes. Estas 3 preguntas: ¿qué se puede resolver mejor de lo que se está haciendo hasta ahora? ¿Qué se puede resolver de un modo diferente? ¿Y qué otros problemas se pueden comenzar a resolver? Sí. Ya se me fue el ayudante. No es foco de esta charla, pero
y por eso puse 3 tipos de innovación en una sola diapo, me gustaría hacer una pasadita rápida por los tipos de innovación, para después caer en lo que nosotros creemos que es el eje nuestro, 4 tipos de innovación, para después caer en lo que creemos que es el eje nuestro, que es la innovación experiencial. Antes de la innovación experiencial, bueno, creo que tenemos que poder repasar algunos tipos de innovación. En el primer caso, me interesa sobre todo poder distinguir la innovación incremental, esa que se da todos los días, de los saltos disruptivos que imponen la innovación radical. Esto es particularmente interesante para los destinos emergentes y hasta les diría para un testeo o para un autotesteo de cómo estamos haciendo innovación y qué hacemos cuando hacemos innovación. Estamos creando una escalera de innovación incremental que tiene escalones muy poco elevados, prolongados mucho en el tiempo, o en algún momento podemos introducir una innovación radical. En cada uno de los destinos emergentes donde pude trabajar, esto sirvió para que fundamentalmente los emprendedores pudieran mirar para atrás y ver su curva de aprendizaje cuando se pusieron a desarrollar productos innovadores. La otra cuestión que me interesa es mostrar una relación entre el grado de originalidad y el tiempo en la innovación. Siempre hay una innovación inicial, siempre hay un momento donde uno innova incrementalmente y siempre hay un momento de madurez. Entonces, ¿dónde están nuestras innovaciones radicales? ¿En qué momento damos el salto para tener nuevas tecnologías, fundamentalmente para apuntar a nuevos mercados? Ahora se habla mucho del marketing digital, entonces también para poder dar un salto de calidad en llegar a nuevos clientes con nuevas formas. Y finalmente, esta pirámide de Rivero, Duque, Pérez y Martínez Hover, que plantea la innovación básica en términos de temas operativos hasta la innovación en temas directivos. También esta pirámide sirve para hacer, en todo caso, no digo un mea culpa, pero sí un buen análisis de cómo estamos ocupándonos de hacer innovación. Esta última, finalmente, me interesa traerla porque muchas veces cuando hablamos de innovación nos referimos, y sobre todo en el turismo, nos referimos concretamente a innovaciones de proceso, a las que tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, mucho más ahora en este contexto, y de alguna manera también caemos en lo que se llama la miopía del marketing, de ver solamente una parte del marketing, el marketing operativo y en estos últimos tiempos casi fundamentalmente relacionado con el marketing digital. Pero ¿qué innovaciones de productos a partir de lo experiencial podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en el marketing, tener una mirada para poder echarle atención a muchas otras estrategias? Hoy hablé de las estrategias de cobertura, pero podemos hablar de las estrategias competitivas, de las estrategias de posicionamiento, de las mismas estrategias de producto, muchas otras estrategias del marketing que muchas veces dejamos, bueno, libradas al azar. Y finalmente también la innovación de gestión e institucionales, que significa, para resumir a las dos juntas, en una forma de hacer juntos, con otras instituciones, con un tejido de redes, formas más efectivas de poder vincular. Ejemplos típicos de innovaciones institucionales y de gestión tienen que ver con la dirección de los destinos, es el tercer eslabón en cualquier, al menos no en cualquiera, sino en el esquema de competitividad que más usamos, que es el de Crouch y Ritchie. La dirección del destino está atravesada fundamentalmente por la necesidad de innovaciones institucionales y de gestión con un sentido horizontal. Quise hablar un ratito de estas formas de innovaciones para finalmente poder caer en el concepto en la innovación de concepto y las experiencias significativas. Gaby, ¿voy bien con el tiempo? Empecé un poco más tarde, pero tengo 20 minutos más. Te damos un tiempito, te damos. Tengo 15 minutos más. Dale. 20. Bueno, el tercer punto de la agenda es poder hacer innovación experiencial. Nosotros concebimos la innovación experiencial como parte de la innovación de concepto.
Y esta innovación de concepto es, al menos en este esquema que ya tiene algunos años de The Chartered Institute of Marketing, la podemos entender a partir de pensar el núcleo de la innovación. En el núcleo de la innovación hay una innovación básica que tiene que ver con mejoras concretas en el producto. Un poco más allá hay innovaciones relativas, que significa salir a conseguir nuevos clientes. La innovación de conceptos es propuestas de valor y de modelos de negocio que sean revolucionarios. Y para nosotros tiene dos formas. Por un lado, las experiencias significativas, y por otro lado, las innovaciones socioculturales. Cuando nosotros pudimos entender esto en CEPLADES, en la Facultad de Turismo, bueno, una parte del grupo siguió trabajando con experiencias significativas y una parte del grupo importante está trabajando en innovaciones socioculturales. El híbrido, el hijo híbrido son las empresas B. No me voy a meter en eso ahora, pero lo quiero mencionar. Innovaciones socioculturales para después meternos de lleno con las experiencias, es poder entender el pulso y la capacidad de pobladores y de comunidades locales que con su hacer, bueno, de alguna manera pueden contar historias y pueden convertirse verdaderamente en revalorizadores, no solamente del acervo patrimonial, cultural de una zona, sino también que lograr que eso sea el potencial para hacer innovación disruptiva contando experiencias. En algún punto, la innovación sociocultural puede y debería ser siempre un buen insumo para la tematización de destinos. En este caso es algo que hicimos hace unos años, un proyecto en el Valle Medio, Emprender en el entorno rural en CEPLADES, lo llamamos Turismo, Innovación y Territorio. Trabajábamos con emprendedores y gestores urbanos con la finalidad de incentivar este tipo de innovación. El verdadero cambio de paradigma del desarrollo de innovaciones experienciales es que verdaderamente ya tenemos que dar un paso más allá, del diseño del producto al diseño de experiencias significativas y memorables. Lo que ven arriba es un restaurante a modo de producto, servicio, pero se entiende que es un producto. Y en lo que está abajo poco tiene que ver con lo que pasa en la mesa. Cada vez más los clientes pagan por servicios memorables, digamos, por experiencias que queden un rato en la memoria y en lo afectivo. Tanto es así que cuando hacíamos la facultad nos contaban que era una actividad económica del sector terciario, donde el interés estaba puesto en brindar servicios, el objetivo era lograr la posición competitiva, y durante muchos años avanzamos en eso. Pero ahora entendemos que la verdadera diferenciación y el eje relevante es la teatralización de experiencia. Entonces, a nosotros nos decían que teníamos que dar un primer salto para entender que el turismo no era una industria que fabricaba bienes, sino de los bienes a los servicios. Y ahora hay otros, ahora ya hace un rato, ¿no? Hace no menos de 10 años, del servicio a la experiencia. Hay una progresión del valor económico que implica ese doble salto y que se traduce en la generación de experiencias. De verdad que lo que sucede, digamos, de verdad que está la palabra experiencia por todos lados. Cuando empezamos con estos cursos, casi como contábamos como una novedad lo que habíamos visto en Chubut, lo que habíamos visto en Tucumán, lo que habíamos visto en una localidad de Canadá donde directamente se contaba lo que pasaba ahí como experiencia, y era el nombre de la revista de promoción. Hoy en día es tan fácil como googlear experiencia Mendoza, experiencia Malbec, experiencia Neuquén. Prueben de hacerlo, en todos lados. Se difumina el concepto de atractivo turístico y de actividad, ¿sí? Y cobra relevancia la experiencia y también lo patrimonial, ¿sí? Las otras vidas que quiero conocer mientras vivo la mía. Porque el montaje de experiencias memorables ocurre a partir de que hay una diferencia muy grande entre comprar un servicio y comprar una experiencia.
Cuando una persona compra un servicio, lo que adquiere es un conjunto de intangibles. La cama del hotel, el descanso, el pasaje de avión que me asegura el traslado, la excursión que me asegura el conocer. Son intangibles que se llevan a cabo para él. Pero cuando uno compra una experiencia, por lo que paga en realidad, es para disfrutar de una serie de sucesos memorables que se involucran, digamos que se montan a modo de teatralizaciones para involucrarlo personalmente. La pregunta es cómo. Y el cómo que venimos contando hace muchos años son 4 dominios de las experiencias que le vamos a llamar las 4D. El dominio estético, de entretenimiento, educativo y escapista. Las experiencias teatralizadas, entonces, deben revalorizar esos ejes, lo estético, lo entretenido, lo educativo y lo escapista. No es nuestro esto, es de 2 autores que se llaman Pine y Gilmore, que en el año 2000 editaron un libro en la editorial Granica, sacaron un libro en la editorial Granica que se llama La economía de la experiencia, que habla de ese 4º nivel experiencial, y analizan la experiencia en función de 2 ejes, un eje de participación y un eje de absorción-inmersión. La absorción es cuando la experiencia, digamos, viene a mí, y la inmersión es cuando yo voy hacia la experiencia. En función de este cruce de ejes, aparecen estas 4 dimensiones. Siempre arrancamos por la dimensión estética de la experiencia. Particularmente me gusta ir a la educativa, seguir por la escapista y continuar por el entretenimiento. Charlar sobre estos dominios de experiencia sería toda una clase. Van a quedar las diapos y están los materiales. Mi interés está en que presten atención al cómo hacer estos 4. Hay un microfonito abierto. ¿Va a quedar grabada la reunión? Sí, claro, todas las reuniones nuestras después quedan en nuestra página de YouTube. Tal vez hay que esperar un par de días, pero después entran a la página de YouTube de la facultad y está puesto ahí. ¿Sí? Gracias, muy amable. No, por favor. Entonces hay 4 pasos que son las 4 dimensiones experienciales. En primer lugar, lo estético. ¿Qué se puede hacer para mejorar el aspecto estético de la experiencia? La estética es interesante porque es el anzuelo, es lo que invita a entrar, sentarse y permanecer. Y hay que entonces pensar cómo la experiencia se puede hacer interesante, cómoda y cautivante. Lo estético no es sinónimo de lo lindo, sino fíjense esto, ¿no? Esto es un restaurante en algún lugar de China. ¿Es lindo? No. ¿Es un anzuelo? Sí, de todas maneras quiero subir a ver qué se puede comer ahí. Y sacar muchas fotos para ver qué comí en el restaurante más raro de mi vida. El anzuelo es estético, absolutamente, lo que entra a los ojos. Muchos proyectos también desarrollan lo estético para su bienvenida. A la izquierda un lugarcito de frutas y de bebidas frutales en Madrid, significando un cajón de frutas. Y a la derecha, Xcaret, el parque de entretenimientos, parque temático cerca de Cancún, que reproduce el ambiente y la arquitectura del México precolombino. Esta diapositiva a mí siempre me llamó mucho la atención y yo descubrí que a la gente no le pasaba lo mismo. Bueno, y tiene que ver con la cuestión patrimonial y con los nervios de atracción y de generación de experiencias que cada uno tiene en función de sus propios trayectos y sus propios imaginarios. Yo lo veía como lo que es de verdad un pub irlandés o gaélico, o en este caso escocés, ¿no? Está en el corazón de Edimburgo, y lo que muestra es lo auténtico. No es una puesta en escena, el bar es así y tal vez está así hace 60, 70 años o 50. Para trabajar lo estético hay que tener en cuenta algunos elementos. La proliferación. Lo lindo de algunos lugares es la proliferación. Por ejemplo, lo lindo del Madrid antiguo son los bares que estéticamente cuentan cómo era el Madrid de hace 50, 60, 70, 80 años. ¿Sí? Contar historias. Dulces Regionales Bermejo, también en Madrid a la vuelta de la Plaza Mayor, es verdaderamente un museo del dulce de Madrid, donde la gente va a buscar el dulce que me hacía mi abuela en Almería, o esa tarta tan rica con almendras que
me hacía mi tía bisabuela en un rincón de Navarra. Es un verdadero museo que cuenta historias. Dar bienvenida, a lo mejor con una experiencia estética que no es linda, crearla, recrearla, también es una buena alternativa. Ser simples, una casita de té en un pueblito de Escocia. A veces la simpleza es el golpe de knockout que actúa en ese gancho estético, y también la tematización. Fíjense, McEwan's es la cerveza escocesa, es la Quilmes escocesa, pero tiene bastante más que hacer que nuestra Quilmes, en términos de contar la historia con su imagotipo, ¿no? Siempre digo que Quilmes tiene que trabajar tanto su imagen y el sabor del encuentro mediante la publicidad gráfica, visual, en video, porque su logo puede ser cualquier otra cosa que no sea cerveza y pasaría bien. La cerveza tradicional cuenta la historia de personajes tradicionales. 2, la dimensión escapista, que la gente haga, que se moje, que sienta, que mire, que guste, que saque fotos, hacer. El dominio escapista es una comida en la India, y la foto cada vez que la veo, y la veo muy seguido, me lleva a lo que pasó en mi lengua cuando yo me metí esa comida ahí, en ese lugar, ¿no? Cuando salíamos de ese lugar, estaba este hombre haciendo estos vasitos, y bueno, era un engañabobo, porque te hacían entrar ahí y vos te ponías en ese torno a hacerlo, y él en un momento, muy diestramente, aceleraba el torno y te embarraba. La gente más feliz era la más embarrada, ¿sí? Porque verdaderamente le había puesto el cuerpo a la actividad. Lo que sucede es que haciendo se aprende. Esta es Ada, una de nuestras coordinadoras que trabajó con nosotros en el Liberá, y estaba por primera vez hilando con una artesana en Espartillo, que además era hiladora, y haciendo se aprende y se construye burbuja, y cualquier buena experiencia tiene que lograr la construcción de esa burbuja experiencial en el hacer, en el poner el cuerpo. Haciendo se aprende, y es la tercera dimensión de la experiencia en la que ya vamos a ir, ¿no? Bueno, el escapismo entonces es ponerle el cuerpo a la experiencia. El aspecto educativo es esencial. Siempre hay que entender que la mejor experiencia es la que permite que el turista se vuelva con la mochila llena de conocimientos o con su cabeza llena de historias para contar. Hay algunos emprendimientos que lo conocen muy bien. Cualquier Hard Rock Café del mundo es un museo en todos lados de la historia del rock, inclusive en el baño, ¿no? Por ejemplo, acá está Jimmy Page tocando no sé dónde, o los palillos del baterista que tocó con Pink Floyd en el concierto que dio en Boston. Una iglesia en el parque temático Xcaret, tematizada con el tema de los cenotes, con el tema de la Virgen de Guadalupe, construida así, construida con muchas vírgenes de Guadalupe, ¿sí? En el aspecto educativo, las experiencias son verdaderos museos de sitios todo el tiempo. Y nos vamos metiendo con algo que tiene que ver con la última vuelta que quiero dar después de las dimensiones experienciales, que es la revalorización patrimonial y cómo cuentan estas revalorizaciones para construir experiencias y tematizar, o cómo tematizar para construir experiencias innovadoras y vinculadoras desde lo afectivo. En esta iglesia están los hombres y las mujeres más distinguidas de la historia de México, como parroquianos que están asistiendo al culto. ¿Qué hace la gente? Lo que hace esta turista. Se sienta entre Chabela Vargas y calculo que Emiliano Zapata para sacarse la foto de su viaje. Finalmente, todo eso está buenísimo, pero si es aburrido se cae. Entonces, el entretenimiento es el otro componente pasivo de la experiencia. La pregunta que todo el tiempo hay que hacerse es: ¿qué entretenimiento puede ofrecerse para que los huéspedes se queden? Este es un lugar que ya no está más en San Martín de los Andes, pero que era una genialidad en cuanto a desarrollo experiencial, fundamentalmente por lo divertido, ¿no? Recreaba, se llamaba El Bodegón, y recreaba cómo se come en un bodegón, ¿sí? Si ponen atención, las lámparas son baldes dado vueltas, la mesa se comparte, los manteles son de papel, como en las antiguas fondas, y acá está lleno de leyendas que alientan a una experiencia de bodegón. Prohibido hablar por celular, permitido hacer ruido cuando se toma la sopa, la lista de precios está escrita con tizas y escrita en lenguaje popular, ¿sí?
Y al final, si le gustó el lugar y si fue bien atendido, tóqueme. Entonces cada uno tenía que salir y pegarle un buen golpazo a ese plato para que haga ruido y guarda si se te ocurría irte y no hacerlo. Buenas experiencias, malas experiencias. La mejor de todas, una de las mejores experiencias es el rafting, porque tiene las 4 dimensiones muy activas. Es absolutamente estético, es extremadamente educativo, es completamente escapista, tal vez una de las más escapistas, y en todo eso es absolutamente entretenido. Pero si acá abajo y a la izquierda yo tapo la pista de hielo, bueno, esto podría ser la feria del libro de Chosmalal, o un sector de herramientas de algún hipermercado que venda eso, ¿no? ¿Cuánto se pierde a partir de no diseñar bien la cuestión estética para que acompañe a las otras dimensiones experienciales? ¿Cómo estoy de tiempo? Más o menos. Bien, quiero citar ahora brevemente 4 dimensiones de las experiencias. Ahí hay un gran tema para trabajar, ¿sí? Roles de destinos, mercado de referencia, experiencia con las 4 diferencias. Quiero citar brevemente el trabajo de un compañero que es Matías Gallardo, que retomando esto de la hibridación turismo residencial, la función turística y residencial, él se plantea si hay alguna dicotomía entre el turismo y la vida cotidiana, como si puedan ser una puja, un versus, ¿no? En su tesis de maestría del año, es de 2018, que él tituló El turismo entra en casa, fenómenos emergentes del turismo en la vida cotidiana, él establece que la configuración del turismo, a partir de la identificación de fenómenos dados en circunstancias de la vida cotidiana, en el contexto de destinos turísticos emergentes, es lo que verdaderamente empieza a transformar esos destinos a partir de una nueva atractividad. Entonces, ya no pueden estar opuestos el mundo cotidiano versus el mundo turístico. Y yo lo tomo porque me encantó esta diapo que Matías puso, de este hombre ahí, seguramente un residente del Valle Medio, de la provincia de Río Negro, habiendo capturado un número importante de carpas chiquititas, porque es la expresión de la vida cotidiana hibridándose, y es lo que seguramente muchos de los que están mirando deben sentir que con otras especies, con otros paisajes, con otros personajes, sucede en sus propios lugares. Si nosotros diferenciamos la vida cotidiana de la vida turística, dejaríamos de incorporar esa invitación a pensar nuevos esquemas de relaciones influentes e influencias entre uno y otro mundo. Bueno, esto no voy a tener tiempo, yo lo quería traer porque me parece que pensar eso, y rescatándolo del trabajo de Matías, nos permitía pensar algunas categorías sobre las que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En principio, las prácticas y los comportamientos turísticos en la vida cotidiana, cómo se incorporan los elementos de la vida turística a la vida cotidiana, qué pasa cuando intervenimos esos escenarios de modo turístico, cómo se van a modificar los hábitos cotidianos, fundamentalmente lo que destacaba Foucault, la riqueza de lo cotidiano para poder contar historias y que sean el nervio de nuevas tematizaciones. Esto es tal vez lo último que quiero contar. Si el turismo se hibrida con la vida cotidiana, y si vamos a buscar en las formas de esa vida cotidiana, de ese hacer, de esas historias, vamos a caer en el patrimonio. Y cómo poder dar el paso de lo patrimonial, de la identificación patrimonial, hacia lo experiencial, y en el camino, o tal vez a la inversa, cómo la generación de experiencias memorables puede ser un vector para revalorizar el patrimonio de los lugares. Lo que nosotros hicimos, esto lo aprendí a hacer con un colega, que es Balboa, Carlos Fernández Balboa. El primer trabajo parecido a esto lo hicimos en la comunidad de los indios Quilmes, en la provincia de Tucumán, donde también estuvo Adrián Otero, y a partir de eso lo desarrollé en 3 lugares, creo que Bochi también lo trabajó en otro de los destinos donde ella pudo estar. Cuadro de 2 columnas, elementos patrimoniales con valores identitarios, le pedimos a la gente en los talleres. Identifiquen los elementos del patrimonio, natural o cultural, con los que se identifican. Esa es la traducción en criollo de los elementos patrimoniales con valores identitarios. Y después, eso ya fue todo un quiebre, porque la gente empieza en una reapropiación simbólica de su propio territorio en ese taller. Una vez que identificaron esos elementos del patrimonio natural y cultural con los que se identificaban,
Les pedimos no que desarrollen actividades o experiencias, sino que puedan pensar en conceptos experienciales. Entonces el río en Varadero se transformó en pesca en las lechiguanas y los caprichos del río. La colonia suiza en las historias de los colonos suizos en las barrancas del Paraná. Las reducciones jesuíticas en 4 siglos a orillas del Varadero. Y así. Uno muy interesante en Zárate, que es la cuna del naranjo en flor, del tango, ¿no? Los elementos identitarios, bueno, el río, la pesca, el puente sobre el Paraná, pero la particularidad que tiene ese lugar que es una simbiosis de tango y folclore. Entonces el elemento patrimonial con valor identitario, tango y folclore, se tradujo en el balcón de los expósitos, historias de naranjo en flor. Zárate en 2x4, capital provincial y cuna del tango, Zárate, balcón musical del Paraná inferior. Lo interesante de desarrollar conceptos y experiencias significativas a partir de elementos patrimoniales identitarios, lo importante de desarrollar esta segunda columna es que a partir de encontrar este concepto, por ejemplo, el abrazo largo del Paraná inferior como metáfora experiencial para hablar del río, de la pesca y del puente sobre el Paraná. El abrazo largo del Paraná inferior como concepto experiencial después está presto para llenarse de todas las experiencias que suceden en la isla enfrente a Zárate. Y ahí lo relacionamos con mercado de referencia, turismo de naturaleza, turismo de aventura, observación de aves, turismo cultural, ¿sí? Pesca. Finalmente lo hicimos hace 2 años, por última vez, en San Martín de los Andes. Volvió a funcionar, la gente puede vincularse con elementos patrimoniales, con valores identitarios, reapropiándose simbólicamente de su territorio, el lanín, la pesca, el lago, los deportes de aventura, el trekking, los santuarios, la cultura mapuche, los gauchos. Y los conceptos, el blanco gigante que nos custodia, la voz del volcán, lanín imponente, vigía de nuestra tierra. Fíjense para cultura mapuche, tejiendo historia, gente de la tierra, antigüedad cuñó pueblo. Junín de los Andes es un lugar donde lo patrimonial y donde la característica de la vida de pueblo del interior de Neuquén es muy fuerte, diría que como en ningún otro lugar de la provincia. Entonces los conceptos y experiencias relacionados con eso, soy gaucho y entiéndanlo, valores del gaucho e identidad nacional, Valle de la Cordialidad, todos elementos e identificaciones trabajados en talleres comunitarios. En algunos lugares pudimos llegar a realizarlo no sé si diría con éxito, pero con buena permeabilidad para nuestras propuestas. Un ejemplo muy lindo de esto es Merlo, en la provincia de San Luis, ¿no? Que se escapa de la actividad y lo que plantean son experiencias patrimoniales. Es digamos, de alguna medida sería el quinto salto del servicio a la experiencia y de la experiencia a la experiencia con revalorización patrimonial. Esto me encantó, las letras de las Semanas Merlinas, en consideración y en conmemoración al máximo poeta Antonio Agüero, que en San Luis es como una figura muy destacable, y a partir de este concepto de las Semanas de las Letras Merlinas, experiencias que ya no son actividades, son experiencias. Teatro leído, acto conmemorativo por el fallecimiento, narraciones y susurros merlinos, visitas guiadas, bibliomóvil, capitán de pájaros, actividades lúdicas literarias para chicos. Este es el concepto de producto mercado, ya no de productos, sino de experiencias vivenciales, a partir de haber encontrado un concepto, a partir de la revalorización patrimonial. Un ejemplito, 2 o 3 ejemplitos lindos de muy de allá y de muy de acá. Glasgow. Cuando llegamos a Glasgow uno ve que todos los días, que la estatua de Wellington, que es un general inglés del siglo XVIII, peleó contra Napoleón. No, perdón, del siglo XIX, peleó contra Napoleón. Pero significa la imagen del imperio puesto en la plaza de Glasgow. ¿Qué hace la gente de Glasgow todos los días? Se burla y le pone ese cono de tránsito en la cabeza. Al principio, esto empezó a pasar a mediados de los 70, había multas, se multaba a la población y todos los días, bueno, lo que se hizo es no solo permitir que lo pongan, sino incentivarlo. Todos los días un carro de la municipalidad lo saca y todos los días aparece y se deja hasta el mediodía ese cono en la estatua, en las 2 estatuas céntricas de Wellington, al punto tal que la imagen de marca de ese lugar
ya es la imagen de marca de Glasgow, y lo pueden buscar, es una cosa muy interesante para ver, es Wellington, entre comillas, burlado. Y en función de esto, el moto, ¿no? La expresión, la gente hace a Glasgow. Lo mismo en cualquier capital que sea al mismo tiempo una ciudad con una ciudad vital, ¿no? En este caso el Año Nuevo Chino en Madrid, que ya estuvo un acontecimiento, o los bares de barrios como Malasaña. Con esto sí termino. Lo que yo les propongo entonces, lo que propuse con esto es una primera agenda de innovación. Y esa primera agenda de innovación tiene un momento básico y un momento experiencial. El momento básico es, en un momento cero, definir los roles, luego estudiar el mercado, conocer la demanda, estudiar los mercados de referencia, ver diferentes tipos de innovación y definir productos aumentados o agregados para agregar valor. Y en un nivel experiencial, definir experiencias, las 4D que les quise contar, desarrollar tematizaciones a partir del patrimonio, de los elementos patrimoniales identitarios, y traducirlos en conceptos como grandes paraguas que sean aglutinantes de, ahí sí, desarrollar experiencias significativas. Yo creo que con esto termino. Les quiero dar las gracias, no sé cómo estuve con el tiempo, 1 hora y 10. Les quiero dar las gracias por la presencia y por el respetuoso silencio. Espero que les haya gustado. Es difícil a veces poder poner en 1 hora, 1 hora y cuarto, muchas cosas de experiencias y el trabajo de muchos compañeros. Yo quiero volver a decir que lo que yo acabo de contar hoy, en este caso fue una síntesis que hice, pero ha sido un trabajo que venimos haciendo con otros colegas de CEPLADES en muchos lugares del país, y ojalá pronto lo podamos volver a hacer, ¿no? El programa de fortalecimiento de destinos emergentes está inactivo, creo que desde 2015, para nosotros fue un laboratorio de territorio impresionante, y también una posibilidad de, no solamente de conocer colegas, amigos y personas, sino también de aprender en territorio. Me parece que lo que yo acabo de contar hoy es apenas una parte de la receta, que de ninguna manera está acabada, significa un estudio en progreso. Les agradezco mucho y quedo a la espera, quedo dispuesto para cualquier pregunta que quieran hacer. Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy leyendo el chat, que vos no lo vas a poder, no sé si lo vas a poder ver ahora. Lo estoy mirando. Son, bueno, agradecimientos y felicitaciones. Tienen un club de fans, me parece, vos y Adriana, en la Universidad de Merlo, en San Luis, en Entre Ríos. Tienen un gran club de admiradores. Hay una pregunta de Juan Santillán, voy a empezar por ahí. Dice, pregunta para el expositor. ¿Cómo cree que será la estrategia de marketing para posicionar estos destinos emergentes post-pandemia, ya que el turista buscará un alternativo por el sol y playa? Yo no creo que va a ser así. Yo creo que, de verdad creo que hay una oportunidad para los destinos emergentes, porque por eso el punto de partida, porque yo creo que los turistas van a buscar seguridad y distancia. Y nuestros destinos emergentes son emergentes adentro de un país que también es emergente. Entonces, en ese caso, la respuesta tiene 2 partes. Los destinos turísticos tienen un doble potencial en este contexto. En primer lugar, son emergentes, pero son emergentes adentro de un destino lejano. Entonces tienen una doble cualidad que va a ser buscada. Y eso se une a la segunda parte. Todo lo que dije es y tiene el sentido de ser la parte previa al marketing. El marketing es importante, pero debe haber una reflexión estratégica de los puntos de partida, y eso se relaciona mucho más con la planificación de la vocación turística del territorio, ¿sí? En nuestros cursos con el Profode, la última parte era poder comercializar con una base asociativa.
¿sí? Pero ya desde entonces advertíamos que está buenísimo poder preguntar, está buenísimo poder marketear y usar las nuevas tecnologías, llegar a los nuevos clientes, pero de alguna manera a nosotros nos sigue haciendo mucho ruido que todavía sea una materia pendiente en todo el país, poder tener estos procesos de pensamiento profundo respecto de que para qué está nuestro territorio. Bien, ahí Leonor Murga pregunta, ¿cuál es la estrategia para los destinos emergentes? Un poco ya hablaste. ¿Y cuáles son los destinos emergentes en Argentina y el mundo? Los destinos emergentes se pueden definir como aquellos que con un potencial de recursos, antes se decían actividades, yo quisiera decir con un potencial de recursos y experiencias, perdón, antes se decía de actividades y atractivos, yo quisiera decir de recursos y experiencias, aún no están presentes en los mercados actuales y tienen como una potencia o tienen como una vitalidad para estar en los mercados potenciales. Usualmente son destinos con problemas de accesibilidad, usualmente son destinos que no tienen desarrollada estrategias de comunicación eficaces, con poca conectividad, pero con muchísima carga de patrimonio inmaterial sobre el cual hacer base estratégica. Por eso la última diapo. ¿Cuál es la estrategia? La última diapo. La última diapo. Agregando tal vez en la última diapo al principio, revisar los roles de los destinos. Yo quiero decir esto, a mí me llamó mucho la atención que eso no sea una materia trabajada, discutida, sostenida. Hace falta mucha profesionalización de la gestión de los destinos turísticos emergentes. ¿Cuáles son? En Neuquén, todo lo que está del centro de la cordillera hacia el norte es destino turístico emergente, pero en el mapa Añelo es emergente. En el mapa una experiencia que pueda pasar en Cutralcó-Zapala es emergente. En el mapa un recorrido por la línea sur es un gran destino emergente. Eso. Bien, tenemos una consulta de Juliana Gliona que dice, yo quiero consultarte cuál es el rol que le otorgarías a la comunidad local en ese hacer diferente, el turismo para incluirlos, como supuestos segmentos de mercado en esa visión estratégica. ¿Y cómo debería repensarse el turismo desde la innovación de concepto? El rol es absoluto. Por eso yo lo quise contar como una experiencia trabajada en destinos emergentes. En los que funcionó estuvo la comunidad involucrada. Por la comunidad me refiero a actores claves con llegada a instancias de decisión y también, fundamentalmente, prestadores y guías, que son elementos de cambio a nivel local, que son los que motorizan. Ejemplo de esto, Villa Pegüeña. Hay que poder charlar con los emprendedores de Villa Pegüeña porque son los que entienden el destino, entonces hay que poder entender que ellos lo entiendan estratégicamente. Está empezando a pasar en Aluminé, está empezando a pasar en Junín. Otro ejemplo como Villa Pegüeña, Cabiahue, son los que verdaderamente piensan el destino. Y fíjense, y también y fundamentalmente digamos, el sector público. Lo que sucede con el sector público es que cambia, ¿sí? Es que rota. Entonces hace falta una sensibilización continuada. Esa es una de las cosas que a mí me queda como deuda con el Profode, el seguimiento, el follow-up, ¿no? El seguimiento de esos núcleos de emprendedores y también que muchas veces, en la mayoría de los casos, involucran a los gestores públicos. ¿Cómo siguen? Es un avión que se soltó y que anduvo un rato, pero que se quedó sin nafta, y hace falta mucho seguimiento y vinculación de las universidades regionales en este cambio de mirada. Bien, ahí La segunda pregunta no me acuerdo cómo era. La respondiste ya, ¿cómo era en cuanto al concepto de innovación? Ya lo respondiste. No, la innovación de concepto tiene que pasar por ver experiencias que partan de las historias que tiene para contar cada lugar. Te escuchaba hablar de Villa Pegüeña y la estoy viendo en pantalla la secretaria de Turismo de Villa Pegüeña. Ahí está Natalia, sí, mira, te juro que no la había visto cuando lo dije. Así que ya tenés tarea para el hogar, Natalia. Una pregunta de Noelia Mercedes Miranda. En los destinos emergentes, la falta de prestadores o servicios especializados es frecuente. ¿Cómo trabajar estos puntos para pensar en los mercados de referencia? Bueno, es una pregunta súper interesante porque es
lo más difícil de los destinos. Como son emergentes, no hay flujos de visitantes corrientes, y eso hace que muchos de los emprendimientos tengan verdaderos retornos muy, muy tenues de la inversión, ¿no? Muy, muy acotados. En rigor de verdad, en muchos de estos destinos, muchos de los prestadores, su gran pelea es poder hacer del turismo su forma de vida, pero en el mejor de los casos es un agregado de su economía tradicional. A mí me lleva a la pregunta a pensar en esta dualidad que muchas veces nos planteamos y discutimos en Kilómetros de Camioneta con Cristina Morales del Profode respecto de qué venía primero, si el desarrollo de productos o la promoción, ¿sí? Y tuvimos largas conversaciones y creo que terminamos acordando que era un cabeza a cabeza, que son procesos que necesariamente van de la mano. Un poco de desarrollo de producto, un poco de desarrollo de promoción, para el posicionamiento. La meta de las dos cosas es el posicionamiento, es decir, poder, y tal vez es la respuesta a la pregunta, no hay una respuesta unívoca, debe haber una dirección para la pregunta esa, y la dirección es lograr posicionamiento. Para lograr posicionamiento hay que poder sostener un proceso en el tiempo de desarrollo de producto experiencial y de promoción y comercialización y comunicación adecuado, a la par. Bien. Acá hay otra consulta que es de más deporte salud, no sé el nombre de la persona. Dice, me gustaría reflexionemos sobre lo costoso que es innovar y sostenerlo en el tiempo, sin un entramado productivo y comunidad sinérgica. Sí, es lo que vengo diciendo, es costoso y lamentablemente desde hace un tiempo a nivel de los esfuerzos nacionales se ha cortado esa llegada a territorio. Ojalá que esta y otras charlas sirvan para revalorizar el sentido que tienen programas como Profode. Bueno, estoy viendo, Rodrigo, mayormente son todas felicitaciones y agradecimientos y hay varias charlas entre los participantes, por ahí para que todos se queden tranquilos porque hay muchas consultas sobre la grabación. Como ya dijo el decano, nosotros tenemos todas las charlas y seminarios y foros subidos en nuestro canal de YouTube, así que aprovecho el momento para invitarlos a suscribirse. Es youtube.com, fatuuncoma. Se pueden suscribir y ahí van a ir siempre viendo las novedades. No sé si hay alguien que quiera habilitar el micrófono y hacerle una última pregunta a Rodrigo. Hay una pregunta de Andrés Villalba que me parece interesante, ¿la puedo leer? Por favor. Pregunta para el expositor basado en un caso puntual. En Colombia, en una zona de posconflicto, una zona en la que no se podía ingresar por presencia de grupos armados, nació un destino emergente con mucho auge, apenas se puede ingresar, sin embargo, revisando cifras de ingreso basada en parques nacionales naturales, el año pasado llegaron 30% menos de turistas que hace 30 años, a pesar de que todo tipo de organizaciones están fortaleciendo las cadenas de valor de turismo en la zona y se elaboró, bueno, sigue. Los destinos emergentes funcionan mucho, volviendo a las cátedras de primer año, o a nuestro primer año de hace tantos años, funciona mucho la teoría de Niosec, de los círculos concéntricos de atractividad. Rápidamente, Niosec plantea que la llegada a lugares o los movimientos de personas a lugares están motivados, o las motivaciones y el concretar esa llegada o esos viajes pueden verse como círculos concéntricos en función fundamentalmente de la distancia, pero son círculos que se agrandan o se achican en función de elementos facilitadores o dilatadores de esos círculos. Las circunstancias de guerra, de conflicto y de riesgo son agrandadoras de la teoría de Niosec. Uso la pregunta de Andrés Villalba de Colombia para decir que al revés, la búsqueda de destinos seguros y emergentes ahora achicará esos círculos concéntricos de Niosec y acercará a muchos destinos emergentes. La cuestión pasa por sostener una atractividad que pueda atraer, o sea, que pueda significar un elemento distintivo.
en la búsqueda del nuevo turista. Yo lo quiero decir porque significa salir de esa visión factorial para ponerse a hacer el ejercicio de pensar qué buscará el turista que viene, cómo le puedo llegar, cuál será el vector de novedad que le puedo inocular en su mente para que se traduzca en función de base. Bien. Sandrino Llano Ramos pedía la palabra. No sé si, Sandrino, estás en línea como para poder habilitar el micrófono. Sí. Bien, perfecto. Te damos un espacio entonces para la pregunta. ¿Nos podés hacer la pregunta? Hola. No se está escuchando. Hay una pregunta de Gabriel Cayetano Tonieli que me dice si conozco Merlo, que yo que conozco Merlo estima que Merlo aún es emergente o serán sus zonas aledañas las que se convertirán en emergente en los tiempos que se avecinan post pandemia. Merlo es una cosa muy particular. Merlo convive el destino consolidado y de turismo casi masivo, o masivo, convencional y masivo, con turismo emergente. Cuando yo hablo de Merlo, hablo del territorio de Merlo, o sea, de la villa y del territorio que interactúa en ese mapa de oportunidades. Y ahí hay muchos lugares que todavía son emergentes con muchísimo potencial para trabajar todo lo que dije. Me parece además que entender que lo que rodea a Merlo es emergente es la forma de construir un Merlo distinto. Un Merlo que oponga a la masividad experiencias memorables. Pero para eso hay que tener una mirada integrada, porque uno ya no hablaría de Merlo, sino hablaría del rol integrado que Merlo tiene, principalmente hacia las sierras y hacia el norte con el corredor de los valles cordobeses. Bien, Rodrigo, sigue una pregunta de Jessica que dice, he podido experimentar 2 veces el norte neuquino y creo que es maravilloso. Mi pregunta es, ante tanta presencia del Estado provincial como promotor del área, ¿cómo se logra que la comunidad se involucre en proyectos privados por fuera de la dependencia del Estado? Yo creo que la presencia del Estado es fundamental para sostener los procesos de desarrollo de destinos emergentes y para acompañar. Hay que poder pensar, no hay que poder pensar que el Estado se retire. No, me parece que el Estado se tiene que retirar acompañando. Y el acompañar es lo que nos pasó en Neuquén Norte. En Neuquén Norte y en todos los destinos donde no pudo haber continuidad. El trabajo duró 1 año. Los grupos, por una inercia y por un involucramiento y también por resultados, siguieron trabajando durante un tiempo, pero Neuquén Norte nos enseñó la importancia del follow-up, del seguimiento. Y me parece que el Estado tiene que seguir ahí. Hay formas inteligentes en que lo pueda hacer el Estado. Perfecto. Gracias por la respuesta. Gabriel, ¿querés hacer la pregunta? Bueno. Melissa Roldán. Hola. Ah, perdón. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. No, ya me la respondió Rodrigo, gracias. La había hecho por el chat y me la respondió. Muchas gracias, Rodrigo, y nos veremos pronto en Merlo. Claro, muy interesante. Muchas gracias. A ver, tenemos una de autor de Ulises Nieto, de San Martín, dice, excelente charla, consulta. ¿Se cree que el turista va a elegir destinos diferentes, como los que vos contás? ¿De dónde sale esa idea? Supongo que del sentido común, que nadie va a querer ir a grandes conglomerados urbanos a poner en riesgo su salud. Ahora, estoy en uno de los centros emisores más grandes, Buenos Aires, y no estaría sucediendo esto. ¿Cómo lo ves? ¿Crees o es más un deseo? No, bueno, hay muchos estudios que se hicieron en estos meses que están diciendo eso. A nivel internacional, desde la OMT hasta otras consultoras, y a nivel nacional, estas 2 encuestas que hizo Singerman Macón en abril y en mayo, junio, de alguna manera muestran eso. Comunes denominadores.
turismo de cercanías, destinos emergentes, destinos seguros, corredores seguros. Me parece que un poco es lo que se viene. Yo de repente me puse a pensar que tal vez podía ir a caminar con mi hijo a los senderos de Torres del Paine. Y cuando en el medio de que estaba averiguando precios todo, me di cuenta que estaba buscando más o menos eso, ¿no? Estaba buscando seguridad, lejanía, sanidad, emergencia. Rodrigo, ahí hay una pregunta de Natalia Manabela que nos saluda desde Villa Peueña con respecto a lo que decís sobre el desarrollo local y la pertenencia. ¿Qué opinás sobre el horizonte que nos deja el COVID-19 sobre gobernanza y planificación estratégica? Y es una pregunta muy grande. Yo creo que a mí lo que más me tira abajo, lo que más me impacta es la imposibilidad de sostener procesos en el tiempo a nivel de gobernanza, ¿no? Yo creo que hay algunas palabras de las que hablamos mucho. Gobernanza es una, sustentabilidad es otra. Ahora hablamos mucho de también, se puso súper de moda y ahora medio que decayó, la resiliencia. Y a mí me interesan los cómo, ¿no? ¿Cómo? Hoy en la charla está orientada, son todos cómo. La charla mía eran cómo. ¿Cómo hacer eso? Todos esos cómo están atravesados por sostener en el tiempo los procesos participativos. Para eso hace falta un poco de dinero del Estado, para los acompañamientos, etcétera. Pero yo creo que fundamentalmente hace falta decisión, sobre todo a escala local. Yo siempre digo que, lo voy a volver a repetir ahora, ¿no? En el aula magna, en el auditorio de la facultad, en el 94, Bullón dijo que en cada pueblo había un laburo esperándonos a nosotros como graduados. Y yo estaba con un compañero y nos miramos y dijimos por lo bajo, este viejo está loco. Y hoy en día, no hoy en día, hace 10 años que le pido perdón, ¿no? Porque lo que él dijo hace más de 25 años, hoy es una realidad. Tal vez Neuquén sea un caso distinto, pero en muchos lugares del país la gestión pública del turismo todavía está en manos de personas que no tienen formación o experiencia en resolver o en tomar decisiones estratégicas. Imagínate en la gobernanza. Entonces a mí me parece que también en estas palabras que se ponen, la gobernanza no es de por sí mala. El problema es que cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué hablamos? Yo hablaría mucho antes de sostener procesos de innovación. La ruta del Pehuen es un ejemplo de eso, fue una actividad buenísima. Tuvimos unos acuerdos increíbles con 4 comunidades con participación de emprendedores, y en esto no busco ni tiro una culpa de nada. Sencillamente dejaron de pasar cosas. Contextos políticos nacionales, pandemia, pero esto que conté lo terminamos de hacer, ya va a ser hace casi 3 años, y hace 3 años era una innovación de proceso poder pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, la reflexión que yo tengo de todo esto es que lo que tenemos que aprender ahora que paramos la pelota es cómo poder sostener procesos de cambio local, sostener procesos, porque vos podés llevar a un equipo técnico buenas ideas de desarrollo, pero te volvés a Neuquén, te volvés a la capital, te volvés a tu aula, y la gente se queda en ese lugar emprendiendo y muchas veces no teniendo las herramientas estratégicas, ¿sí? ¿Cómo hacemos el sostenimiento? Bueno, cuando nosotros hicimos el primer trabajo, nosotros le pedimos a Profode que eso dure 1 año, para que el año incluya el follow-up. Y fue una muy buena idea, porque creo que los grupos que se formaron ahí duraron mucho más tiempo que el común de los grupos. En todos los casos que conozco, el seguimiento es un gran tema. Sí, un poco hago un comentario que hace Maximiliano Mensalir en el chat, que tiene que ver con esto que planteas, Rodrigo, y dice Maxi,
tiene que pasar a ser política de Estado, esa es la solución para que continúen en el tiempo, más allá de las gestiones. Habla obviamente de las gestiones de los municipios. Después, Andrés Villalba, no sé si estás en línea, él pide la palabra para aclarar el caso de Colombia. Andrés, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes. Sí, sí estoy en línea. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero que todo agradecer al expositor por la presentación, por la ponencia, muy buena realmente. Y definitivamente yo estaba tomando apuntes los que más pudieran. Bueno, y segundo, ya para aclarar, era no 30 años, sino 5 años, el tema del destino emergente acá en Colombia. Precisamente todos estos años se ha venido trabajando con organizaciones diferentes, incluyendo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, diferentes ONGs, fortaleciendo cadenas de valor de turismo en la zona, y también se generó de parte del gobierno anterior una estrategia que se llama acá en Colombia Turismo, Paz y Convivencia, que es precisamente para apoyar como la planificación en estas zonas emergentes con esta situación. Sin embargo, pues mi pregunta va dirigida a que una vez acaba el proceso, pues ya parte de la respuesta se dio ahorita con lo que usted nos comentó, pero una parte del proceso cuando se acababa con las organizaciones, pues queda como al aire libre, y más ahorita con el cambio de gobierno, las estrategias que se habían planteado de turismo, paz y convivencia no están fuertes en este gobierno actual. ¿Qué herramientas podrían sugerirse para la sostenibilidad, digamos, que ellos mismos puedan tener un control de la cantidad de visitantes que están llegando, de lo que están teniendo, y lo más importante, cómo establecer esos procesos de innovación en una zona que por esa situación muchos de los que están creando estas iniciativas de turismo son de carácter comunitario y muchas veces no tienen recursos para generar este tema de innovación? ¿Cómo se podría hacer en un destino emergente de estas características? Y muchas veces que cuando se acaba un proceso con diferentes organizaciones y acompañamiento estatal, no hay la posibilidad de parte de ellos para continuar ese proceso de innovación, porque turistas llegaban, pero han empezado a decaer. No sé cómo, no conozco las particularidades. Yo creo que esto que vos te estás preguntando para esa zona, yo me la pregunté muchas veces para los grupos asociativos que conformábamos. En esas capacitaciones que dábamos para, como dije, que dábamos para destinos emergentes, siempre la última parte era trabajar lo asociativo. Casi que todo lo de desarrollo de turismo experiencial y de innovación se hacía como pretexto en muchos casos para desarrollar un componente asociativo. Y mi pregunta era cómo poder sostenerlos en el tiempo. A medida que pasaron algunos casos, lo que más nos funcionó fue que en las mismas capacitaciones en terreno poder encontrar y desarrollar los liderazgos locales. Entonces eso permitía articular formas de seguimiento más fáciles y más asequibles, digamos, ¿no? Ejemplos de eso que pudieron funcionar, las asociaciones de guías que se conformaron a partir de la facilitación del Profode, por ejemplo, en Burucuyá, en la región de Liberán Corrientes, o el grupo asociativo que no sé si seguirá funcionando, pero que estuvo funcionando muchos años, tanto en el norte de Neuquén como en el Paraná inferior. Parte del seguimiento tiene que empezar antes, en la sensibilización y capacitación, detectando liderazgos locales y articulando esos liderazgos locales con coordinadores externos que sean capaces de poder decir las verdades que tengan que decir, ¿sí? A nosotros nos funcionó mucho eso. Cuando no se detectan y se validan los líderes locales, de alguna manera siempre se termina produciendo una suerte de anarquía al interior de los grupos que lleva a su desmembramiento. Pero me parece que, no sé si hay una receta en particular, pero encontrar los liderazgos locales y validarlos adentro de las instancias de sensibilización, con una presencia del Estado, ¿sí? Y en este caso del Estado nacional, pero en esa instancia, encontrarlos, identificarlos y validar esos liderazgos después sirve para ese sostenimiento, mucho.
Bueno, Rodrigo, perfecto. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dado. Hay muchas preguntas, hay muchas opiniones. A todos yo los invito a que se contacten con Rodrigo. Pueden escribir directamente o ingresar a la página de CEPLADES, que es ceplades.com.ar, para que puedan ver todo lo que se ha trabajado y todas las publicaciones que hay del Centro de Estudios, y también conectarse obviamente con el decano. Cualquier consulta también pueden hacerla, como ven, a nuestra Secretaría de Extensión, y podemos hacerle llegar la consulta a Rodrigo. No sé, Rodrigo, si vos querés dejar algún mail en el chat para todos aquellos que quieran hacerte alguna consulta puntual sobre la disertación, lo podés hacer. Pero para todos... Sí, estaba saludando, pero voy escribiendo mi correo y me escriben y no tengo problema. Quiero agradecer a todos por la presencia y también por tantas preguntas y vueltas, de verdad. Sí, hay muchas, y bueno, les pido a todos que nos tengan paciencia, tratamos de leer a todos, pero realmente hay muchísimas consultas y opiniones, y sería buenísimo, pero vamos a estar, si no, quizá mucho tiempo más. Así que les agradecemos muchísimo la presencia de todos hoy en la sala, y a todos los que nos estuvieron siguiendo durante el ciclo. Contarles a todos, y bueno, Rodrigo también, que seguramente ahora ya van a tener en su correo electrónico una encuesta para que todos aquellos que nos fueron siguiendo puedan darnos su opinión con respecto al ciclo de charlas y a las temáticas que les interesaría para poder continuar. Así que les pedimos por favor que nos la respondan, porque para nosotros es muy importante conocer la opinión de todos y cada uno de los que fueron participando. Como decía Adriana, hicimos muchas y realmente hemos tenido en casi todas una gran convocatoria. Bueno, de hecho hoy fue la máxima, ¿no? Tuvimos casi 250 en la sala, Rodrigo. Así que un aplauso muy grande para vos y para todos. Como siempre, agradecer al equipo, a Jessica y a Verónica del equipo de extensión, y a Sofía y a Sebastián de informática, que están siempre apoyándonos y resolviendo todos los temas técnicos que nos pueden, o que generalmente nos pueden pasar en estos eventos virtuales. Así que muchísimas gracias a todos, y te dejo la palabra, Rodrigo, si querés dar el saludo final del ciclo de este semestre. Bueno, ahora me saco el saco de expositor y me pongo un poquito de decano. Yo quiero agradecer a todos, estoy leyendo siempre estos encuentros sirven para revalorizar la práctica profesional y la profesión sobre todo, ¿no? Y estoy leyendo desde compañeros de facultad hasta compañeros de cursado de facultad, compañeros actuales de trabajo, y también muchos de los asistentes a nuestros cursos por muchos lugares del país. Y así que muchas gracias a todos por estar, por creer en la facultad. Yo creo que nos acercamos, deberíamos contarlos, Gaby, pero son cerca de 30 de los cursos que hicimos desde el 6 de abril. Yo quiero cerrar con esta idea que vamos a reforzar cuando volvamos cerca de finales de julio, principios de agosto, que es que de verdad lo que están, y lamentablemente van a seguir un rato cerrados, son los edificios, pero la Facultad del Turismo y la Universidad del Comahue sigue abierta y en diálogo con la comunidad. Me tocó, de verdad que fue una coincidencia que lo cierre yo con esta charlita, pero para nosotros es un aire también, digamos, poder trabajar en estas cuestiones que nos hacen dialogar con nuestro campo, y que también nos interpelan y nos hacen preguntarnos cosas y estar ahí pensando y repensando el turismo. Les pido que sigan atentos, porque vienen algunas novedades en respecto de este ciclo. Fundamentalmente lo que queremos es encauzarlo un poco más al desarrollo de ida y vuelta de nuestros profesionales, de los profes de la facultad, que cuenten, como hice hoy yo, como hizo Moni y Walter la semana pasada, bueno, parte de sus trayectos profesionales, que me parece que siempre sirven para tejer esto que nosotros decimos de la interdisciplinaridad necesaria de nuestro campo. Hay muchos que son como adeptos ahí, que están todo el tiempo en nuestras charlas, les agradecemos mucho,
Y bueno, sigamos, todo esto va a pasar. Ojalá también, esto es un deseo ya de máxima, ojalá estas charlas sirvan para generar redes profesionales de hacer distinto las cosas, ¿no? Veo que hay gente de fundaciones, que hay colegas, estudiantes que hoy son actores del sector público y privado, nosotros los llamamos actores de cambio a nivel local, así que ojalá que estas instancias sirvan para concientizar y para crear redes y movilizar. Muchas gracias. Nosotros nos vamos de receso, no sé si es la realidad de muchos, pero vamos a tener 2 semanas de receso y volvemos a finales de julio. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Rodrigo, y como ya dijimos, gracias a todos los que están. Y cualquier duda pueden escribirnos a secretaría.extensión@fatu.uncoma.edu.ar. Síganos en las redes y también suscríbanse a nuestro canal para poder acceder a todas las charlas que hemos dado desde el 3 de abril. Gracias una vez más y seguimos en contacto. Chau Natalia, que te veo. Chau Nati. Les reitero que por favor nos respondan la encuesta, que es muy importante para nosotros conocer la opinión de ustedes, ¿sí? Carolina Falcón, gracias por estar. Chao, muchísimas gracias. Gracias, Carolina.